las reacciones de nuestro país es la consideración de llevar este caso a la Organización de Estados Americanos. Es una de las alternativas que ha planteado la Cancillería y el Poder Ejecutivo propiamente de Costa Rica, y bueno, para eso está con nosotros acá el Canciller de la República, don Manuel González, para hablar de estos y otros temas. Don Manuel, muchas gracias por estar acompañándonos en RTN Revista, y bueno, hablemos un poquito primero sobre el objetivo de esa posibilidad de llegar a la OEA con este caso. Usted ha planteado que es un tema multinacional, que no es un tema que solo debe atacar a Costa Rica. Sí, muchas gracias. Bueno, esa es una posibilidad entre algunas otras. No se ha tomado ninguna decisión y tenemos que, en ese sentido, de llevarlo a la OEA, y tenemos que buscar la vía que sea más efectiva. Aquí hay dos temas que hay que abordar de manera urgente. Uno es la situación real que tenemos. Tenemos ya casi 2.000 personas, 2.000 cubanos, que hay que atenderlos, que hay que darles una solución, que están ansiosos, están inquietos, no vienen de paseo a Costa Rica, ellos no pretenden quedarse acá, lo que pretenden es seguir. Y aunque haya un gobierno que les cierre la frontera como Nicaragua y les tire el ejército encima a una población migrante civil, pacífica, ellos van a buscar cómo irse. Eso es incontenible y esa situación hay que atenderla de inmediato. La otra situación, la otra parte, la otra cara de la moneda es la parte estructural. O sea, ¿de dónde es que se origina este problema fundamentalmente en Sudamérica? Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones o precisiones, si me lo permite. Número uno, ¿por qué surge este problema o empieza a crecer estos flujos migratorios? Hay varios factores, no son los únicos, pero voy a mencionar al menos tres. Número uno, Cuba hace un par de años empieza a flexibilizar el otorgamiento de pasaportes a sus ciudadanos. Se empieza a dar, pues tiene todo derecho, por supuesto, de hacerlo. Eso simplemente me estoy refiriendo a cuáles son algunos de los factores que antes no ocurrían. Se empieza a dar pasaportes, esta gente empieza a salir legalmente de Cuba y empiezan a irse a Ecuador que no les requiere visa. Y es el único país de la región, ¿verdad? Es el único país de la región, y Venezuela, que no les requiere visa a los cubanos. Ese es el otro factor, pasaportes y visa. Y ahí de Ecuador empiezan a caminar, a migrar hacia arriba, porque su objetivo es los Estados Unidos. No es quedarse en Costa Rica, no es quedarse en Nicaragua, no es quedarse en ninguno de nuestros países. El tercer factor es que desde el año 1966 en Estados Unidos existe una ley que el nombre es Ley de Ajuste Cubano, también conocida popularmente como de pie seco, pie mojado. Y esto lo que significa es que cuando un cubano llega a Estados Unidos, toca tierra en Estados Unidos, se hace objeto de una protección especial. Es la aplicación de una ley. Estados Unidos está obligado a tomarlo. Al año ya tiene residencia, a los 5 años ya puede optar hasta por la nacionalidad. Existe, o se ha dado el rumor, probablemente también por estas mismas redes criminales que motivan estos flujos, de que esa ley, en virtud de que Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas el 17 de diciembre del año pasado, que fue que se hizo el anuncio, que esta ley va a ser derogada. Entonces esto ha provocado que la gente quiera salir, se quiera ir a Estados Unidos para aprovechar mientras existe esta ley que da esa protección especial. Toda la información que nosotros tenemos, toda la información con la que contamos, indica que eso es absolutamente falso. No hay ningún proyecto de ley presentado en los Estados Unidos, en el Congreso, tendiente a la derogatoria de esta legislación. No hay ninguna discusión, ni se ha presentado a discusión en ningún comité del Congreso la posibilidad de levantar o de eliminar esta ley en el corto plazo. Sin embargo, como lo dije, hay redes articuladas que manejan a esta gente, hay un negocio multimillonario detrás de esto, y se ha evidenciado a partir de la semana pasada, cuando el lunes pasado las autoridades costarricenses lograron desarticular una banda costarricense, se arrestaron a 12 personas, de tráfico internacional de personas que operaban acá en Costa Rica. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué esto de un momento a otro? ¿De dónde estaban? Si esto ha pasado siempre, ¿por qué salió de un momento a otro? Bueno, porque las personas que esta banda estaba traficando quedaron, como dicen popularmente, al garete, quedaron a la deriva y buscaron una solución. Entonces aparecieron, ¿verdad? Pero estaban acá.
aparecieron y entonces fueron a buscar una solución, fueron a migración, se fueron aglutinando y al día de hoy tenemos aproximadamente 2.000 personas en esta condición y siguen entrando. Y siguen entrando por una simple razón, y es absolutamente falso lo que se reporta hoy en algunos medios de que Costa Rica le deja la puerta abierta a estas oleadas, como si esa fuera la política que estuviéramos incentivando. Como le dije, eso no es cierto. Lo que es cierto es que tenemos una realidad que tenemos que atender, que tenemos que atacar, y esto no lo resuelve Costa Rica sola. Costa Rica no es el origen del problema, Costa Rica no es el destino de estas personas. Para solucionar esto tenemos que actuar coordinadamente, a nivel multinacional, en todos los países que están involucrados, desde el Ecuador hasta los Estados Unidos. Y para darle una solución a estas personas, que vienen varias otras, hay una hoja de ruta, ya salieron, no sabemos en cuánto, porque país se meten por las selvas, las tienen las mafias. Y ese es el problema que surge cuando usted cierra una frontera, como lo que pasó con la actitud que asumió Nicaragua, además de echarles el ejército encima. Inmediatamente que usted cierra una frontera, lo que está haciendo es agarrar y servirles en bandeja de plata las cabezas de estas personas a las mafias internacionales. Entonces lo que hemos propuesto es un corredor humanitario organizado, debidamente supervisado, documentado de quiénes son estas personas, para garantizar sus derechos y su integridad para que puedan continuar su tránsito hacia el norte. Hay también, además de la atención, don Manuel, hacia estas personas que están viviendo esa problemática en este momento y que están viendo peligrar sus derechos humanos en este tránsito tan difícil. Escuchaba hoy en la mañana declaraciones de una de las personas que decía que han tenido que atravesarse la selva colombiana, ¿verdad?, para hacer el paso entre Colombia y Panamá. Se tiene que atacar también el tema de que ciertamente, usted dice, ya se han empezado y ha habido resultados respecto a las mafias, como le llama usted, de tráfico de personas, pero lo cierto es que no sé, es como ese imaginario que creíamos que eso estaba más hacia después de Guatemala, ¿verdad? De que el coyotaje y eso era muy propio de Guatemala, México, ya más cercanos. Es toparnos con la realidad de que esa red se ha extendido, es muchísimo más grande, está atravesando todo el Istmo. Y no son solo 12 personas, ¿verdad? Digamos, no es una red solo de 12 personas que ya fueron detenidas, sino que estamos inmersos en una problemática gigantesca, y que también eso necesita coordinación multinacional. Claro, por supuesto, y usted quita una red de estas y salen 10, ¿verdad? Esa es la realidad. Esto es un problema de grandes dimensiones. Y mire, ¿qué es lo que ha ocurrido también? Desde el año 2012 aproximadamente estos flujos han venido en aumento significativo. Y Costa Rica los ha denunciado en todos los foros internacionales y de organizaciones de migración a los que pertenecemos y en los que participamos, diciendo: señores, hay que poner atención a esto, necesitamos cooperación internacional, necesitamos actuar entre todos, este fenómeno está ocurriendo. Y lo cierto del caso es que se firman resoluciones, se firman documentos y no se ha atacado la raíz del problema. Se han hecho un poco de la vista gorda por distintas razones algunos países. Y entonces, en la medida en que eso ocurre, pues entonces el problema estaba un poquito invisibilizado. Todos sabían que ocurría, pero no era evidente. Ahora, si de algo bueno se puede sacar de esta lamentable situación, es que como se ha hecho visible, pues entonces ahora todos los países tienen que asumir su responsabilidad y no pueden decir que no es un problema de ellos. Esto es un problema de todos. Hoy la música se acabó y Costa Rica se quedó sin silla, pero no se trata de eso, porque hoy es Costa Rica, mañana es otro país. La papa caliente no se puede estar pasando de un país al otro, tiene que buscársele una solución integral, estable, porque aquí hay una situación humana. Aquí realmente hay una crisis humanitaria, ese es el punto, y ahí es donde está el error, por ejemplo, de parte de nuestro vecino del norte, de cerrar la frontera, tirarles el ejército encima, hacer un montón de acusaciones infundadas en contra de Costa Rica, y entonces una situación que es netamente humanitaria,
Que Costa Rica no le está pidiendo el favor a Nicaragua que se lo solucione. Esto es una situación integral que tiene que buscarse una solución multinacional. Entonces, lo que hace es trasladar una situación humanitaria tan complicada, tan compleja, a el tema de la relación bilateral entre los dos países, que de todos modos ya es bastante complicada, bastante tensa por el tema de los juicios que tenemos en la Corte Internacional de Justicia. Entonces eso lo que hace es radicalizar la posición de ellos. Nosotros estamos haciendo las gestiones, varios países que también tienen cercanía con Nicaragua están haciendo las gestiones para hacerlos entrar en razón, organismos internacionales también. Eso hay que sacarlo de la agenda binacional y verlo como es realmente, que es el aspecto humanitario, es una crisis humanitaria. Para hablar profundizar sobre este tema respecto a la relación que se tiene con nuestro vecino del norte, ahora sí tenemos a Kenia Izquierdo, corresponsal del canal privado CB24, que muy amablemente nos está atendiendo vía Skype. Kenia, saludarla, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Cuéntenos un poco, porque no tenemos muchos datos de cómo se ha informado de este tema, Kenia, allá en Nicaragua respecto a la problemática de en este instante, de los migrantes cubanos. Bueno, la verdad es que quiero iniciar tomando en cuenta la postura del gobierno, ¿verdad? Precisamente que es la parte oficial que también nosotros como medios independientes y como cadena extranjera es a lo que nosotros tenemos acceso. Prácticamente el gobierno de Nicaragua, según pues el comunicado y las declaraciones que ellos han brindado, es que denuncia y responsabiliza a Costa Rica de todo este problema, tanto migratorio como humanitario, precisamente debido a que, según el gobierno, ¿verdad?, cito textualmente, lanzó a estos cubanos, a este grupo de cubanos hacia la frontera sur de Peñas Blancas en el departamento de Rivas. Y es que precisamente ha habido bastante respaldo, ¿verdad? Algunos analistas consideran y están respaldando la versión del gobierno de que hubo una falta de diálogo entre Nicaragua y Costa Rica. Bueno, y esto evidencia, ¿verdad? Este problema evidencia la falta de comunicación, según algunos analistas expertos en derecho internacional que nosotros hemos logrado entrevistar. Prácticamente, bueno, la postura del gobierno también es que, y del ejército de Nicaragua, es que no va a permitir el ingreso de personas ilegales al territorio nacional porque no tienen un documento legal para que puedan entrar a esta nación centroamericana. El ejército, pues, prácticamente durante el fin de semana estuvo o reforzó la seguridad con un batallón de infantería en la frontera sur. También estuvo la Policía Nacional, agentes policiales, resguardando la soberanía, según los altos representantes, ¿verdad?, de estas instituciones eran los que comunicaban que ellos, debido a toda esta tensión, ¿verdad?, que se dio durante el domingo y que los cubanos, el grupo de cubanos logró ingresar a esta nación sin tener un documento legal. Esa es la base o el argumento del gobierno de que si no se tiene un documento legal no puedes entrar a esta nación. Sin embargo, ¿verdad?, todo esto ha desatado una serie de críticas, ¿verdad?, tanto a la falta de comunicación, porque el gobierno manifiesta que Costa Rica emitió una visa por 7 días a este grupo de cubanos sin una negociación para que Nicaragua los recibiera. Sin embargo, pues prácticamente todo esto, bueno, el día de ayer a mediodía, ¿verdad?, en la tarde, la primera dama, doña Rosario Murillo, hacía referencia de que esto es una crisis provocada principalmente por Costa Rica y que esta crisis debe de ser abordada, va a ser abordada el día de hoy ante el sistema de integración centroamericana. Prácticamente lo que el gobierno afirma es que Costa Rica debió de llamar al alto comisionado de las Naciones Unidas para tratar de resolver este problema. Las fuentes de gobierno que nosotros hemos entrevistado decían, ¿verdad?, el día de ayer,
que era una medida que había tomado el gobierno costarricense y que ellos estaban totalmente, mantenían firme su postura que no iban a permitir el ingreso de ningún ciudadano, sea cubano, venezolano, puertorriqueño, cualquiera que sea la nacionalidad, si no tenían un documento legal y no había un acuerdo entre los gobiernos previamente establecido. Prácticamente esa es la postura que mantiene el gobierno. Ellos afirman que Costa Rica ha violado la soberanía nacional y ha promovido el ingreso forzoso de cubanos que viajan de manera ilegal y que buscan el sueño americano, pretenden llegar, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Kenia Izquierdo, por tu participación y por brindarnos estos minutos, además de contextualizarnos cómo es que se está informando al respecto en el hermano vecino país de Nicaragua. Don Manuel, violación de soberanía, se lanzó a los cubanos, dice el gobierno nicaragüense. Decisión unilateral. Vea qué importante el énfasis que hace doña Kenia sobre el tema de un documento legal. Y vea dónde está clarísimamente la contradicción por parte del gobierno de Nicaragua. Todas estas personas están absolutamente documentadas. Con excepción de 20 casos, todos traen su pasaporte. Todos tienen documento legal para pasar. Todos. En todos los casos se les ha estampado una visa de tránsito que es absolutamente normal. Me extraña ahora que casi que Nicaragua está diciendo que nosotros teníamos que irles a pedir permiso para que nosotros ejerciéramos nuestra legislación y nuestra soberanía de regularizar, de poner en condición legal a estas personas, porque mientras no tuvieran una visa, una entrada legal a Costa Rica, pues entonces estaba en una situación irregular e ilegal, y ahí sí se hubiera podido alegar la inexistencia de un requisito legal por parte de Nicaragua. Pero estas personas tienen pasaporte, tienen una visa de tránsito válidamente emitida, a cada uno se le hubiera también sellado la salida, como cuando salimos cualquiera de este país, ¿verdad? Que se hace el trámite legal para salir de Costa Rica. Entonces vea el énfasis que hacen en el documento legal existe. Y además vea otra contradicción. El jueves pasado, todavía Nicaragua había recibido un grupo de 82 personas. En los últimos meses Nicaragua ha recibido 786 personas en las mismas condiciones y nunca había dicho nada, los había aceptado a todos. Ay, qué curioso. Y de un momento a otro entonces simplemente aprovecha una coyuntura, genera y agrava la crisis humanitaria. Dígame de dónde, ¿cómo es posible que alguien diga que Costa Rica la generó? Si nosotros somos un país más en este tránsito. ¿Qué fue? Que de un momento a otro, un día para el otro, se nos ocurrió mandar 10 aviones y traernos 2.000 cubanos aquí. Claro que no. O sea, por favor, esto hay que manejarlo con absoluta seriedad y en su verdadera dimensión como es. Una cuestión, hay tres posibilidades desde el punto de vista de legislación internacional en esta materia. Cuando uno encuentra a una persona que está en una situación irregular en su país, tiene tres posibilidades. Una es deportarlos a su país natal, o sea, agarrarlos a todos y mandarlos de vuelta a Cuba. Sabemos las complicaciones que eso implica, los costos, la logística que eso implica. Por cada persona que se manda por avión, por cada persona, hay que mandar 2 policías de migración. Imagínense lo que esto significa, ¿verdad? Las proporciones de lo que esto significa. Esa posibilidad no es una posibilidad real. Además, el país originario, el país natal, tiene que aceptarlos de vuelta, otro requisito. La otra posibilidad es deportarlos al último país de ingreso. La gran mayoría de ellos vienen vía Panamá. Pero no hay documentación. Dicen, ¿por qué no los devuelven a Panamá? Bueno, ahí sí no hay un documento legal. Ahí sí no hay una entrada válida. Y tampoco Panamá, tampoco tiene una colombiana, ¿verdad? Exacto, Panamá lo que hace es que no les sella el pasaporte. No les sella el pasaporte y de un momento a otro aparecen en Costa Rica producto de estas redes y entonces nosotros no podemos deportarlos a Panamá, que fue el último lugar de ingreso a Costa Rica. La tercera posibilidad es que un tercer país los acepte en condición de deportados o de lo que sea, que es lo que ha operado durante muchísimo tiempo con Nicaragua.
era una práctica, esas prácticas no nacen de la nada, por supuesto que nacen del diálogo. ¿Cómo me van a venir a decir ahora que no ha habido diálogo cuando era una práctica ya constituida para que estas personas siguieran legalmente en ese tránsito? La gran mayoría lo hace ilegalmente. Precisamente existía ese diálogo, precisamente existía esa práctica y existió hasta el jueves pasado. Entonces uno dice, bueno, es como que usted tenga un permiso para pasar a su casa por el patio de mi casa, está, el único requisito es que me toque el timbre, existe ese paso, y de un momento a otro sobre la nada yo le cierro la puerta y le pongo un policía y no le doy ninguna explicación. No, Manuel, ante este Ahí juego es donde político, se ha generado la crisis. ante este juego político en el que podría estar entrando Nicaragua, Costa Rica ha planteado tal vez llamar en consulta al embajador de nuestro país acá, también en forma de algún tipo de protesta. Bueno, nos parece que el trabajo se hace cuando existen estas crisis y estas situaciones, el trabajo es más efectivo teniendo el embajador ahí y estableciendo precisamente los canales de diálogo, que cortar esos canales de diálogo y tenerlo en San José en consultas, que sí, básicamente significa que no haya un interlocutor válido en ese otro país. Esa ha sido nuestra posición, lo fue en el caso del señor Gil, en el que también hubo algunas presiones para que retiráramos el embajador, y no vemos que eso ayude a la solución Don Manuel, del problema. La problemática en nuestra frontera norte en este momento es solo uno de los pasos, ¿verdad? Que se deben superar un escollo, si realmente se quiere apoyar y se entiende la problemática de estas miles de personas, en este caso cubanas, que están tratando de pasar por el Istmo Centroamericano. Se necesita, y Costa Rica lo ha dicho, un diálogo entre los países de la región para normalizar, solucionar, porque es algo que no va a dejar de pasar. O sea, no es una situación de estas 1.500, 2.000, ¿verdad? Además, el número ha sido también un tema de conflicto. ¿Cuántas personas son? Y van en aumento. Y como van en aumento, exactamente, no se va a acabar. Y necesitamos una solución de la región, que abríamos esta discusión y este diálogo con usted hablando sobre la posibilidad de llevar esto a la Organización de Estados Americanos, y también está el tema del Sistema de Integración Centroamericana como espacio de diálogo para hablar y solucionar el tema. Mire, lo de discutirlo esto en el SICA, en la perspectiva en que lo ha planteado Nicaragua, que es en una perspectiva de confrontación, de llevarlo a la Comisión de Seguridad, no tiene ni pies ni cabeza, eso no le va a dar una solución al tema. Además, el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, está compuesto continentalmente de Panamá a Guatemala. Bueno, incluye República Dominicana, pero que no está involucrada en este tema. Y aquí sabemos que los países involucrados son mucho más que los del SICA, incluye a México, hay que involucrar a Estados Unidos, incluye a Colombia, incluye a Ecuador. Esto hay que ponerlo en una perspectiva mucho más amplia que el contexto del SICA. Por eso una de las alternativas en las que hemos estado trabajando es en la coordinación de una reunión de cancilleres lo más pronto posible, ojalá esta misma semana, si las condiciones lo permiten, de las agendas de los otros países, de modo tal, probablemente la haríamos en Panamá. Ha habido muy buena receptividad de una gran cantidad de cancilleres con los que he conversado, de que este tema se aborde, de que nos reunamos. Ojalá en ese contexto multinacional, desde la perspectiva netamente humanitaria, desde la perspectiva de dar una solución integral, estructural al problema, Nicaragua atienda este llamado de asistir a esta reunión para que entre todos podamos buscar una solución. Dos cosas, bueno, ya mencioné lo del SICA, pero una cosa que es muy importante, porque y usted hizo referencia, casi que nosotros agarramos a estas personas y se las lanzamos a Nicaragua. Eso es no tiene pies ni cabeza, eso es absolutamente falso. Lo que ocurrió fue que estas personas, 800 personas de este grupo de casi 2.000, el domingo en la mañana, se fueron aglutinando en nuestro puesto fronterizo, en el que, como conocemos, no tenemos batallones militares ni mucho menos, y de hecho ellos se fueron al territorio nicaragüense, se pasaron al territorio nicaragüense y no encontraron obstáculos, no encontraron oposición. Y entonces, claro,
Se empezaron a llamar entre ellos, vengan, 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 y se pasaron 800 personas. Eso nosotros de ninguna manera lo motivamos ni lo incentivamos. No hay una sola de esas personas que haya dado una declaración, que haya dicho a mí alguien del gobierno de Costa Rica. Nada raro que ahora que diga esto aparezcan algunos, probablemente pagados, pero no importa, no ha habido una sola. Todos han dicho, gracias a Costa Rica por el tratamiento humanitario que nos han dado. El tratamiento que recibimos del otro lado fueron balazos al aire de AK-47 y gases lacrimógenos y garrotazos. Y está documentado, hasta una chiquita le rompieron la boca. Bueno, pero dejemos eso de lado. Lo importante es que no existe una sola evidencia de que nosotros hayamos provocado eso. Si esa hubiera sido la intención de Costa Rica, ¿para qué nos hubiéramos tomado la molestia de sellar 1.790 visas en jornada continua el sábado y el domingo? ¿Para qué los hubiéramos dado por 7 días? Mejor les damos entonces una visa de tránsito de 12 horas, lo que duren en llegar de Paso Canoas a Peñas Blancas, y váyanse. No, se los dimos por 7 días, que es un plazo extraordinario, porque lo normal son 48 horas, precisamente para que tuvieran una condición legal en Costa Rica, en cumplimiento de nuestra propia legislación, y para que tuviéramos un espacio razonable, entre países razonables, de 7 días para buscar precisamente una solución y crear ese corredor humanitario del que tanto hemos hablado. O sea, aquí no se ha improvisado, no se ha tomado por sorpresa a nadie, no se ha instigado para que violen la soberanía de ningún otro país, por lo menos por parte de Costa Rica. Costa Rica no lo ha hecho. Nosotros no podemos manejar grupos de miles de personas, y si estos, como lo dije ahora, estas personas por un lado o por otra quieren seguir su curso y se van a ir de Costa Rica de manera legal o de manera ilegal. Es necesario tener soluciones. Parece que la visa de 7 días no va a ser suficiente. Bueno, si hay que extenderla, la vamos a tener, quería terminar haciéndole una pregunta muy específica, don Manuel. ¿Se sabe de algunas familias de estas personas que ya están pidiendo asilo por refugio, sobre todo para poder solventar problemáticas que son familias que vienen con niños pequeños? Sí, hay 4 familias específicamente que tienen niños pequeños, como usted bien lo señala. En total son 14 personas que han solicitado formalmente el refugio. Lo estamos gestionando con el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero es un grupo muy pequeño que cumple aparentemente con los requisitos. Muchísimas gracias, don Manuel, y por supuesto nosotros, y estoy seguro que del resto de medios de comunicación de nuestro país vamos a seguirle la pista a esta problemática. Ojalá se pueda dar esta reunión esta semana que nos anunciaba don Manuel en tierras panameñas con los cancilleres de las repúblicas involucradas. Son las 7:28 minutos, vamos